Muchas gracias. Bueno, y como me presentaba Sandra, mi nombre es Brenda Santos. Siempre me ha gustado dar un pequeño preámbulo de lo que platico. Primeramente, gracias por invitarme. Estamos viendo un tema altamente debatido y altamente auditado en la industria. Creo que siempre ha sido algo básico. Y como ustedes saben, pues la industria farmacéutica siempre se ha caracterizado por tener altos estándares de calidad. Entre ellos, sus instrumentos de medición son altamente vigilados y cuestionados. Para ello, lo que son las balanzas, mayormente utilizadas en nuestra industria, son altamente vigiladas. Este tema, normativa, retos y requisitos en la industria farmacéutica, es de gran relevancia para todos nosotros. Como tal, el objetivo es el análisis, aplicación e interpretación de las normas aplicables a instrumentos para pesar usados en la industria farmacéutica, y analizaremos 3 normas, que es la normativa mexicana, que normalmente la conocemos como la FEU, la americana, la UCP y la europea, específicamente para balanzas que se utilizan para pesar sustancias con exactitud. De manera muy general, veremos temas que son las farmacopeas, que al ser un sector muy específico necesitamos ver de dónde parten, que son las pesadas con exactitud, requisitos de pesaje, el peso neto más pequeño versus la pesada mínima, los retos y las conclusiones de su aplicación. En general, siempre utilizamos o buscamos empezar por explicar qué es una farmacopea. La mayoría de nosotros que estamos en el ámbito farmacéutico nos basamos en estas normativas. ¿Qué son? Son libros o documentos que describen los medicamentos y sus propiedades, su preparación y otras características. ¿Cuáles son las características que se pueden ver ahí? Los instrumentos, su calibración, su verificación y sus criterios de aceptación. Y la finalidad es tener como tal o garantizar la identidad y adecuabilidad de nuestros instrumentos. La primera norma que vamos a revisar o que voy a presentarles es la Farmacopea de los Estados Unidos, la FEU, que en su página 14, pesos y balanzas, indica que estos instrumentos deben evaluarse con la incertidumbre. A su vez, estos son errores sistemáticos y aleatorios y su criterio de aceptación no debe exceder al 0,001%. Esta normativa indica de manera muy general que se tienen que hacer 10 réplicas de pesada multiplicada por 3 y dividida entre la cantidad de pesa a desear. Como tal, solamente indica de manera muy general cómo se hacen los cálculos. Por lo tanto, esta interpretación queda muy al aire en la industria mexicana. Por otro lado, la UCP en su capítulo 41, Balanzas, indica de manera más clara que los instrumentos deben cumplir la repetibilidad y la exactitud, que tienen que ser menor al 0,10%. En esta normativa vamos a encontrar ya cálculos numéricos más específicos, criterios de selección de balanzas, así como las condiciones ambientales que se requieren durante las pruebas. Alineado a esta normativa tenemos lo que es la Farmacopea europea. En esta, al igual que la Farmacopea americana, también indica que se tiene que evaluar errores aleatorios y sistemáticos. En su punto 217, balanzas para fines analíticos. De igual manera, se tiene que medir la precisión y la exactitud. En las 3 indican que el criterio de aceptación no tiene que superar el 0,10%. También en esta farmacopea indica también los cálculos matemáticos numéricos, condiciones ambientales y consideraciones de las masas de prueba. Un tema muy común y que en ocasiones llega a ser altamente cuestionado, ¿qué tipo de sustancias deben ser utilizadas o pesadas estos tipos de instrumentos o con estos criterios? Estas se utilizan usualmente en los métodos generales de análisis. Los métodos generales de análisis son normas específicas para generar una prueba específica analítica. Estas se dividen en determinaciones, identificaciones, valoraciones, pruebas y análisis. Ejemplo de ello son 2 que pongo aquí, que es el MGA 0071, identificación de alcohol etílico por cromatografía de gases, y el MGA 0511, identificación de iones, grupos funcionales y radicales. Todo lo que se utilice para pesar y de hacer alguna determinación con un método general de análisis debe ser pesado y asegurado con exactitud. Englobando lo que vimos anteriormente, entonces los requisitos de pesaje es esencial, pues nos ayuda a garantizar que los errores de pesaje sean tan pequeños e incluso insignificantes en los análisis, así como demostrar la trazabilidad de los resultados. Un poquito más en términos metrológicos, lo que nos piden estas 3 normativas es, primeramente, la calibración de nuestro instrumento en todo su intervalo para asegurar la trazabilidad.
Posteriormente, la veracidad, que es la proximidad de la media del valor medido y el valor de referencia, y su precisión, que es la proximidad de las indicaciones o valores medidos de manera repetida. Cada una de las normas maneja su lenguaje muy específico, pero englobando cada uno de ellos e interpretando y juntando estas tres normativas, eso es lo que nos quiere decir. Nos quiere pedir que la exactitud del instrumento tiene que cumplir la veracidad, que es el sesgo, la precisión, que es repetibilidad, a través de una serie de pruebas para poder determinar errores sistemáticos y errores aleatorios. Es importante señalar que estas pruebas o indican que la recomendación tiene que seleccionarse una masa de prueba que tiene que ser mayor o igual al 5%. Más adelante veremos por cuál es la razón. En general, podemos decir que cumpliendo estos dos requisitos, veracidad menores al 0.10% y precisión menores al 10%, el instrumento de prueba puede ser confiable para poder ser usado en los métodos analíticos y determinar el criterio de aceptación de un instrumento. Es importante comentar que las pesadas no confiables son inferiores al 5%, y ahí entra el tema de pesada mínima. Hay un criterio muy importante que siempre es cuestionado en las auditorías, en esas auditorías del tipo la selección de la prueba. Como tal, ninguna de la normativa te comenta cómo debe de ser, pero de manera internacional está definido que deben de ser al menos clases F1 o F2, según lo instituido en la OIML R111, a excepción de la prueba de repetibilidad que maneja la UCP, en la cual indica que no es necesario que el instrumento o la masa de prueba tenga que ser calibrada o alguna clase en específico, pues ahí se determina nada más la variabilidad del instrumento. Aquí podemos ver una aplicación ya real al día a día. Estamos viendo de cómo se hace la prueba, cómo salen. La mayoría de los instrumentos ya cuenta precargada con la aplicación para hacerla de manera automática. En este ejemplo tenemos un instrumento para pesar con un alcance de 3.200 gramos. Se seleccionó una masa F1 de 200 gramos para hacer la prueba. Como podemos ver, la mayoría de las tres normativas nos piden que se hagan 10 mediciones de manera consecutiva en condiciones de repetibilidad. Las fórmulas que pueden ver del lado derecho es como están aplicadas de manera real ya dentro de la aplicación, así como sus criterios de aceptación. Automáticamente los instrumentos ya cuentan con la función para que te determine pesada mínima, la que veremos a continuación. Hay un dato muy importante que llega también a ser altamente cuestionado, que es el peso mínimo neto que debe de considerarse para la pesa. Este es determinado por el usuario, que también lo presentaré enseguida. Y al final se determina la prueba de precisión. Es la diferencia entre el valor medido y el valor de la referencia. La prueba aproximadamente dura por cada masa, si es necesario hacer algunas otras, 5 minutos. Creo que es por ahí, perdón. Como lo comentaba, hay dos criterios adicionales, que es peso neto más pequeño versus la pesada mínima. El peso neto más pequeño es un requisito del usuario, el cual está asociado a lo que desea pesar y el cual debe ser igual o mayor a la pesada mínima. Y la pesada mínima es una propiedad del instrumento que se determina experimentalmente al peso más pequeño de la muestra que puede pesar el instrumento y debe ser mayor al 5%. De manera más representativa podemos observar aquí que se utiliza una pesa mayor al 5% de la carga total del instrumento, y a partir de las pruebas de repetibilidad se despeja el valor de pesada mínima, quedando una ecuación que son 200 veces las desviaciones estándar determinada de estas 10 mediciones. En ocasiones hemos encontrado alguna aplicación o aplicaciones y también puede ser válida, mas no es lo recomendable, que se utiliza la fórmula 220D, que es legibilidad. La determinación de la pesada mínima va asociada a las diferentes pruebas. Una de las cuestiones que más nos piden es cada cuándo debes de calcularlo. Como lo veíamos anteriormente, como es una propiedad del instrumento, esta debe ser determinada de manera frecuente y debe ser a partir de la gestión del riesgo
y documentada en el sistema de calidad. Por lo tanto, se asocia o se alinea a lo que son los periodos de calibración, los cuales en la industria farmacéutica se determinan a partir del riesgo. Por lo tanto, podremos encontrar en nuestra información que durante las calibraciones que se hacen de manera interna y externa, se debe determinar la pesada mínima y se debe verificar que sea menor a la pesada que solicita el cliente. Por lo tanto, tiene que ser informada en el informe de calibración e indicada por una etiqueta. Como podemos ver y aplicando, la fórmula 200, desviación estándar, nos da un valor de 1.88, que sería la pesada mínima que podemos tener en el instrumento, que es la que cumple o es menor, como nos pide la normativa, al peso neto que desea medir el químico. Por lo tanto, el instrumento que estamos mostrando es confiable, pues cumple con la prueba de repetibilidad, la prueba de sesgo, el pesado mínimo y es determinada y documentada en el sistema. Como tal, en la parte farmacéutica no existen términos comparables como lo podemos ver en el vocabulario internacional de metrología. No existe valor verdadero, no existe un valor mensurando, no existe intervalo de cobertura. Lo que nos basamos nosotros en la parte farmacéutica para poder implementar términos metrológicos es a partir del Consejo Internacional para la Armonización de los Requisitos Técnicos de Productos Farmacéuticos para Uso Humano, o conocidos como la ICH, y específicamente en el apartado de validación de procedimientos analíticos. Allí encontraremos todo lo relevante en cuestiones de estadísticas, de interpretación de datos, interpretación de criterios de los diferentes instrumentos, así como métodos analíticos. Por lo tanto, podemos ver que uno de los retos de estas aplicaciones o de estas tres normativas es que no existe armonización en las tres normas de manera específica, pero viendo o interpretando de manera estadística podemos ver la relación que hay entre cada una de ellas. Eso nos limita que se requiere tener un conocimiento de la normativa a fondo, así como cuestiones estadísticas y diferentes normas de aplicación. Por lo tanto, y va de la mano con la siguiente, en la industria farmacéutica se requiere de profesionistas con una alta formación y calificación adecuada para desempeñar funciones referentes a las mediciones de masa, el cual no es fácil tener ni desarrollar. De igual manera, el término incertidumbre no es muy usado en la industria, pues está enfocado un poquito más al ciclo de vida de los procedimientos analíticos y está asociado con la precisión intermedia que se determina durante las verificaciones o validaciones de los métodos analíticos que están establecidos en las metodologías analíticas. Por lo tanto, se puede concluir que la exactitud y las pruebas de los instrumentos que establecen las farmacopeas que anteriormente vimos proveen información acerca solamente de errores sistemáticos y aleatorios y sus criterios, por lo que nos ayuda a minimizar los riesgos de un error en la medición. Los criterios establecidos para instrumentos para pesar garantizan su contribución sea mínima en los análisis realizados. Una parte de la incertidumbre está considerada en la validación de los propios procedimientos analíticos conocidos como precisión intermedia. Los requisitos de pesaje en el capítulo 217 de la Farmacopea Europea y el capítulo 41 de la Farmacopea Americana son acordes y son equivalentes, y se presentan pequeñas variaciones en la Farmacopea Mexicana, la cual tendremos que alinear y revisar. En general, este es un pequeño resumen de lo que se aplica. Es una actividad que se hace muy frecuentemente, es muy auditada y espero que les haya servido.